Miren esta gráfica. Inversión extranjera directa en Centroamérica 2011-2016. ¿Qué tanto ha cambiado de 2016 a la fecha? ¿Qué tanto ha cambiado? No mucho. No mucho, ¿verdad? Entonces, consideremos que es un referente esta gráfica para argumentar las ideas que hoy tienen ustedes. Muy bien. La inversión extranjera directa en Centroamérica. Esa barra, ¿qué color es esa barra? Es fucsia, que identifica a Honduras, la inversión en Honduras. Está circulada con un cuadro rojo. La rosadita, ¿no? Sí, hay una roja. Al lado está una como fucsia, así, rosadita. Sí, rosada. La rosada. La rosada es la gráfica de Honduras. Comience rápidamente a detallarle al público de manera sencilla los países que más recepción de inversión tienen en la región. Los dos países que más inversión extranjera directa reciben en Centroamérica, por mucho, durante los últimos 5 o 6 años, son Panamá en primer lugar, que recibe aproximadamente 5.500, 6.000 millones de dólares por año. Eso fue lo que recibieron en el 2016 y aproximadamente recibieron lo mismo en el 2017. Repítame la cifra que recibe Panamá. 5.500 millones de dólares. Costa Rica viene detrás de Panamá y recibe aproximadamente 2.900, 3.000 millones de dólares al año en inversión extranjera directa. Pasemos esos dos países a la relación per cápita. ¿Cuántos dólares de inversión extranjera directa reciben? Panamá recibe $1.000 por persona en inversión extranjera directa. Ahora bien, Costa Rica, ¿cuánto recibiría? Alrededor de $240 por persona en inversión extranjera directa. Producto de la inversión extranjera directa. Sí, señor. Y abajo está el Triángulo del Norte. Casi todas las columnas de Guatemala, El Salvador y Honduras se parecen, junto con Nicaragua. Todas andan entre 1.000, 1.100. El Salvador, que anda más abajo, anda alrededor de 400, 500 millones. Pero ese número que nos dice Honduras, que recibe aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones, apenas recibimos $114 por persona en inversión extranjera directa. Panamá 1.000, Honduras 114. Eso hace una diferencia enorme, significativa. ¿Por qué? Porque esa inversión va directo a la generación de empleo, Renato, y pueblo hondureño. Esos dólares son para crear empleos. Si usted invierte 1.000, obviamente Panamá va a tener más empleo y el empleo es lo que genera bienestar y reducción de la pobreza. Junto con esa gráfica le doy un dato. Usted lo mencionó. El nivel de pobreza en Honduras desde 1999 hasta el 2017 ha andado rondando entre 72% del total de la población hasta 68%, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Si continuásemos con esa misma velocidad de reducción de la pobreza e intentáramos llegar a los niveles de pobreza que tiene Costa Rica tiene 20% de su población está abajo de la línea de pobreza, nosotros tenemos 70%, pero si nosotros siguiésemos haciendo lo mismo, increíble, nos tardaríamos 347 años en llegar al 20% de pobreza. ¿Qué tiene Costa Rica? ¿Qué tiene Costa Rica? Y hace apenas 7, 8 años, trabajamos en un papel que quedó como papel mojado, en un documento que quedó como papel mojado, la visión de país. La visión de país establecía que para este año la pobreza debía andar el 50% y no es así. Vamos a ver, producción. Traten de captar los gestos, porque también los gestos ayudan a convencer a quien nos está viendo, ¿verdad? Traten de captarle los gestos, los movimientos de manos, el rostro, el semblante de nuestros invitados, porque eso habla también. Miren lo que está diciendo este hombre. Si seguimos así como estamos, tendremos que esperar, me dijo, 300 años... 347 años para llegar a los niveles de pobreza de Costa Rica. ¿Qué tiene Costa Rica? 20% de pobres.
Y acá tenemos, si no es 68, es un 69 o es un 70 de pobres. Quiere decir que aquí solo un 30% de la gente vive dignamente. Nada más. Solo un 30% de casi los 9 millones de habitantes de Honduras viven con dignidad. Y de ese 30% ricos, pero ricos, que no les hace falta nada. 0.4% es considerado rico, mientras que en Costa Rica, arriba del 4% es considerado rico. ¿Cuánto me dijo de Honduras? Rico, pero verdaderamente rico. 0.2%. 0.2%. Que si me da la gana de irme para Miami hoy, llamo al chofer del avión, y ahí me disculpan el término, chofer del avión, alístame el avión que me voy para Miami más tarde. Quiero ir a pasar el fin de semana allá. Pero el resto de ese 30% viven con dignidad pero endeudados, ¿verdad? Viven con dignidad pero endeudados. Miren qué cifras. Si seguimos así, 300 años para esperar que tengamos un 20% de pobres. Pero yo no sé por qué presiento que en 300 años, si seguimos así, podríamos estar más amolados todavía, ¿ves? De hecho, si seguimos así en los próximos 30 años y con los niveles que vamos a tocar el tema, que ese es el tema de hoy, el Estado de Derecho, si seguimos con los altos niveles de corrupción, con los altos niveles de impunidad, lo que hemos visto en los últimos días, usted lo ha estado tocando desde hace semanas, lo que han hecho los señores diputados en el Congreso Nacional. Eso, instituciones del mundo, las empresas, las grandes inversionistas del mundo nos vigilan, tienen sus ojos puestos sobre nosotros, sobre el actuar del presidente de la República, sobre el actuar de los señores diputados. Eso lo evalúan en el índice de Estado de Derecho. Ya vamos para ahí. Y ya vamos a otra pregunta clave. Antes el presidente de los economistas nos valora también esa gráfica de la inversión extranjera directa en los países de la región centroamericana. A ver, si dividimos la pantalla, por un lado la gráfica y por otro lado el rostro de nuestros panelistas para que muestren también ese semblante cuando hablan sobre estos datos estadísticos de Honduras. Señor Julio Raudales. Gracias, Renato. Ingeniero Sorto, en efecto, yo no puedo estar más de acuerdo con las precisiones que ha hecho el ingeniero. Solo quisiera decir algunos puntos que me parece que pueden reafirmar muchísimo de lo que estamos discutiendo acá. Uno es que el indicador de inversión extranjera directa nos ayuda a visualizar algunos elementos que son importantes. Primero, ¿cuál es la imagen que el país tiene fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo nos está viendo el mundo y qué tan ganancioso o beneficioso puede ser para cualquier persona que tenga dinero en el mundo venir a invertir acá? Y ahí hay dos elementos importantes, Renato. El primero es que nos queda bien claro que hay una división entre los 4 primeros países de Centroamérica y los últimos 2 que están más al sur, que son Panamá y Costa Rica. Evidentemente, Costa Rica y Panamá provocan una visión en el inversor foráneo que le permite intuir que puede tener ganancias en el país. Esta gente que viene a invertir 30, 40, 50, 100 millones de dólares en un proyecto hotelero o en un proyecto maquilero o en un negocio que tenga que ver con distribución de vehículos o tecnología o lo que sea, pues observa, ve datos, mira elementos de gobernabilidad, como señalaba Rubén Darío, y dice, me conviene ir a invertir a este o a este otro país. En el caso de Honduras, la inversión extranjera durante lo que va del siglo se ha movido en un promedio de entre 800 y 1.000 millones de dólares. En los últimos 4 años, y hay que aceptarlo, ha habido un leve incremento y el promedio se ha movido entre 1.000 y 1.200 millones, pero hasta hace 5 o 6 años nunca o rara vez en el país superábamos los 800, 900 millones. Eso es un elemento importante. El otro elemento que yo quiero señalar es el tema del neteo que el Banco Central hace. Por cierto, que ya la cifra de inversión extranjera directa fue publicada por el Banco Central y anda más o menos en lo mismo que el año pasado, entre 1.000 y 1.100 millones de dólares. O sea, no subió tanto como hubiéramos esperado. Es el tema del neteo. O sea, ¿qué es neteo? A ver,
cuánto es la inversión extranjera que viene al país versus cuánto de la inversión hondureña sale al extranjero. Y esto es bien importante decirlo, porque en los últimos años ha crecido la cantidad de recursos que los hondureños o que los empresarios hondureños están sacando al extranjero. Yo recuerdo hace algunos años, Renato, Gianni Rosenthal era mi jefe directo, bueno, él era el ministro de la Presidencia, yo trabajaba ahí en el Ministerio de la Presidencia, y él me hizo un comentario bien interesante. Me dice, fíjate que nosotros como empresa estábamos valorando qué posibilidades había para que las bolsas de cemento, la bolsa de papel en la que empacamos, a dónde nos salía más barato. Una empresa hondureña, ¿verdad? Como la empresa de los Rosenthal. Y dice que al final, después del estudio que hicieron, les quedó claro que era mucho más barato hacer sus bolsas en Guatemala, y por lo tanto trasladaron la empresa fabricante de bolsas, que era hondureña, la trasladaron a Guatemala porque era más barato. Eso es un fenómeno que se está dando mucho en los últimos años en el país. Muchos inversionistas hondureños prefieren invertir su dinero fuera del país, ya sea en Guatemala, ya sea en El Salvador o sobre todo en Nicaragua, que más allá de que tiene mano de obra más barata, genera mejores condiciones en términos de impuestos, de carga impositiva, en términos de menos problemas de violencia o de ingobernabilidad en las calles, lo cual les permite o les facilita estabilidad política. Exactamente, lo cual les facilita mucho los negocios. Julio, y tenemos los datos de cuánto es la inversión extranjera. ¿De cuánto invierten los hondureños en el extranjero? Sí, por supuesto. Yo a los televidentes acuciosos y a la gente que le interesa la investigación, métanse a la página del Banco Central. Ahí hay una matriz que está publicada, y en esa matriz, si usted la registra bien, puede ver cuánto de cada variable macroeconómica se está moviendo, tanto de Honduras para afuera como de, ¿La recuerda de fuera usted? para Honduras. Anda más o menos en unos 300, 400 millones de dólares por año, lo cual ha crecido en los últimos 4 o 5 años, y nos indica que la confianza del hondureño en sus propias instituciones ha mermado. Yo le voy a contar una anécdota y la cuento en un minuto porque quiero que ustedes sean estrictamente protagonistas hoy de esta temática. Hace 1 año y medio me invitó a almorzar el empresario Freddy Nazar para decirme de sus inversiones, de las perspectivas de país y todo. Y había un problema con ese asunto de la inversión de energía. Estábamos pasando un problema en ese momento. Y mira, me dice, yo quiero invertir estos 300 millones. Siempre cuento esto, no sé si les aburro. Si ya luzco trillado contándole lo mismo, no sé cuántos recuerdan, pero yo sé que se los he contado aquí. Mira, aquí tengo estos 300 millones de dólares para invertirlos en el país. Pero si siguen con esas trabas, me dice, yo me llevo este dinero para invertirlo en Guatemala. Allá me han allanado el camino para que meta estos 300 millones de dólares en una central hidroeléctrica, me dice. Si siguen así, yo me llevo esta plata. Dicho y hecho. Después me di cuenta que esos 300 millones de dólares se fueron para una central hidroeléctrica a Guatemala. Así es. Y el hombre quería meterlos e invertirlos en Honduras, pero habían ciertas trabas. Al final dijo, me disculpan la palabra, que no jodan, me dice, si yo puedo meter esta plata en otro país. Lo cual no tengo por qué tenerla aquí sin moverla, me dice. Lo cual no puede ser condenable, Renato. Así Correcto. como para un empresario, lo más lógico y lo más viable es poner su dinero donde está más seguro y donde además le puede generar mejores dividendos. Es lo mismo que sucede con los hondureños en general, Renato, con el trabajador. El trabajador busca el lugar donde está más cómodo, y esa es la razón fundamental por la cual tantos trabajadores de Honduras emigran hacia los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Correcto. Hemos llegado al momento culminante. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué no pasamos de esa cifra fluctuante entre 800, 900 y 1.200 millones de dólares de inversión extranjera directa? ¿Por qué no pasamos de esa cifra? ¿Por qué Panamá anda en los 5.000? ¿Por qué Costa Rica está llegando a los 3.000? ¿Por qué nosotros estamos así siempre entre 900 y 1.200 millones de dólares? Debe haber alguna razón. Con un país tan lindo como este, ¿por qué no pasamos de esa cifra? Esto se lo dirán nuestros panelistas después de la pausa comercial.